hermana Leti. ¿Cuándo se recogen? El domingo. Bueno, se recogen. Está bien, bien dicho, hermano. Hoy se recogen, ¿verdad? ¿Y cuándo se recogen aquí en la iglesia? El próximo domingo, nomás para recordarle a los niños, porque los niños le van a recordar a sus papis también. Acá están las cajitas, mis hermanos, también están a la salida. No sé si lo mencioné hace unos momentos, pero es importante, mis hermanos, para poder ser de bendición a este ministerio. Los niños van a salir, en esta ocasión van a salir los niños de 3 a 8 años con sus maestros y van a poder entonces aprender también de la palabra de Dios de esa manera. Creo que me quedó un pendiente un anuncio, mis hermanos. Ahorita me va a venir a la mente. Pero si alguien se recuerda, mi hermano, me lo hace saber. Si a alguien le hace falta la lectura de la palabra de Dios que entregamos la semana pasada, de igual manera se lo podemos entregar al final del servicio en esta tarde. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Ya es Navidad, así que la primera Navidad, estaremos hablando de la primera Navidad. Estaremos hablando de este tan importante evento en la historia de la humanidad. Y nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 3 como punto de partida, pero estaremos recorriendo a través de toda esta historia en estos breves instantes que nos quedan ya de este servicio, mis hermanos. Así que vamos a ser cortos porque, como pueden ver, está mi voz un poco rasposa. Me dice Jonathan, pastor, es que usted es muy gritón, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, si no vamos a quedar sin voz, que sea para la gloria de Dios. Amén. Bien, hermanos, gloria a Dios. Así que vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de esta lectura. Una vez que la leamos, vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, en este precioso evangelio, Señor, recordando la historia más importante, Señor, en la historia de la humanidad, el nacimiento, la encarnación de nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador. Gracias, oh Padre eterno, por la bendición que nos das de poder explorar estos versículos durante el resto de esta tarde, lo que nos queda del tiempo que estamos aquí presentes. Te ruego, Dios, que tomes el control completo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento por un momento. Como ustedes ya me conocen, hermanos, su servidor nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y corría los años del 79 al 80 y tantos, ¿verdad? Era un pequeño niño que aún me gustaba salir a jugar a la calle, salía y corría con mis hermanos y con mis amigos del vecindario, como muchos de ustedes lo hicieron en su país de origen. Yo creo que pueden recordar ese tiempo. Pero si usted recuerda, en aquel entonces había un programa que nos llamaba mucho la atención, un programa de televisión. Como niños nos gustaba ir a verlo. Al final del día, cuando salíamos, terminábamos de jugar, regresábamos a casa, prendíamos el televisor. Ya después de que eran aquellos televisores que se prendían, hermanos, y tenías que durar media hora para que se calentara el bulbo de atrás, ¿verdad? Y luego de repente empezaba a aparecer la imagen y ¡brum!, se prendía. Igual, hermanos, teníamos ese televisor por medio del cual veíamos un programa muy interesante. Esto fue en los años 79 a 80 y tantos. 81, 82. Este programa iniciaba muy particularmente, y espero que algunos de ustedes se acuerden para que no sea el único que se acuerda de estos detalles, hermanos, en la vida. Corría este tiempo, este programa, donde iniciaba diciendo: señoras y señoras, niñas y niños, tenemos el placer de presentar. Salían dos hombres y abrían el telón buscando al que iba a ser la persona encargada del programa. En esta ocasión era Enrique Alonso. ¿Se acuerdan de aquel? Enrique Alonso decía: cachirulo, y buscaban la manera de cómo abrir la cortina. Este presentador, Enrique Alonso, se hacía presente en escena y decía lo siguiente: los cuentos de las 1001 noche, ¿quieren verlo? Pues dice así: érase que se era. Era un tiempo muy bonito, hermanos, que podíamos ver en la pantalla de nuestra televisión historias muy particulares, historias de cuentos de hadas, cuentos de las 1001 noche. Nos hacían pensar acerca de la posibilidad de que las alfombras voladoras existieran. De que alguien, que había una princesa escondida en un castillo y alguien venía a rescatarla. Eran tiempos muy especiales para un niño porque se imaginaba lo que podía hacer.
Los cuentos de niños iniciaban de esa manera: érase que se era, o érase una vez. Esta es la manera o la introducción de un cuento de hadas, un cuento infantil, un cuento que nos hace pensar. Pero esta no es la manera de iniciar hablando de un evento histórico que aconteció realmente en la historia de la humanidad. Al hablar de la historia de Navidad, en donde encontramos tanta tradición, tanta mitología asociada con estas tradiciones de Navidad, es fácil para nosotros olvidar que el corazón de la historia de Navidad, en el corazón de la historia de Navidad, existe un evento como ningún otro en la historia. Quizás el más importante, si no el más importante, acontecimiento en este planeta. Todos nosotros, de alguna manera u otra, estamos familiarizados con lo que dice el capítulo 2 de Lucas. De alguna manera u otra tenemos un conocimiento de ello. Y Lucas se encarga de explicar esto de la siguiente manera, con estas palabras: aconteció, dice él, en aquellos días. Lo que Lucas está afirmando es que algo pasó, algo aconteció. No es que érase que se era, o no es que érase una vez, sino como inicia este capítulo, el historiador Lucas dice: aconteció en aquellos días. ¿Sabe? Algún otro inicio de un cuento de hadas hubiera iniciado diferente, pero esta es una historia real. Esto aconteció realmente. Un tiempo en el cual se puede recolectar evidencia histórica, incluso secularmente, porque se hace mención de personas en la historia. Podemos leer aquí el historiador Lucas haciendo mención de Augusto César. Augusto César reinó de los años 30, del año 30 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Él estuvo en el reino, él estuvo en el trono por 44 años. Octavio se llamaba su nombre, pero él se cambió a Augusto César, que fue el que reinó en Roma. Y fue durante estos años que el Imperio Romano básicamente floreció. Este fue el pináculo del poder, tanto económico como militar del Imperio Romano. De hecho, él fue tan poderoso que la paz prevaleció a través de todo el imperio. Muy interesante, porque a través de esta paz, la cual se conoce como la Pax Romana, es muy interesante la ironía, porque en este tiempo de relativa paz fue cuando el príncipe de paz vino a nacer. El punto de este es que lo veamos de la siguiente manera: este evento como algo que ocurrió dentro de la historia, algo histórico, algo real. Él no está dando una introducción a un cuento de hadas o un mito religioso. Observe conmigo, como dice en el primer versículo del capítulo 1 de Lucas. Vea conmigo cómo él se expresa, el punto en el cual él está iniciando su evangelio. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Aquí el historiador Lucas se encuentra él narrando lo que es ciertísimo. Estas mismas palabras las encontramos de la pluma del apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Vaya conmigo, mis hermanos, para hacer una comparación de la manera como el apóstol Pedro de igual manera hace una introducción muy similar a sus escritos. El apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Les voy a dar tiempo para llegar ahí, no va a estar proyectando sus pantallas, pero en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice así: dice las palabras de Pedro: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Puede observar la similitud? Entonces, no está hablando entonces de una leyenda, no está hablando de una fábula, no está hablando de un mito, no está hablando de una fantasía religiosa. Estas son declaraciones de lo que han visto, de lo que han oído. Estas son declaraciones reales de una persona que estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Y Pedro continúa dando su informe de lo que él ha visto. Y no necesariamente, no está hablando del nacimiento de nuestro Señor, sino está hablando de un tiempo específico. Este tiempo fue en el tiempo de la transfiguración, y más adelante lo vamos a estar viendo. Este evento histórico del cual el apóstol Pedro se encuentra hablando es el tiempo de la transfiguración de nuestro Señor. Todas las civilizaciones de este hemisferio, de este lado del hemisferio, reconocen el punto de partida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el punto de partida. Conocemos que los años se cuentan de antes de Cristo y después de Cristo. Ahora hemos llegado antes de COVID y después de COVID. No es cierto, mis hermanos. Sigue siendo después de Cristo. Estamos bien, hermanos, agradecidos con el Señor porque nos llevamos la cuenta de esa manera en los años que están corriendo en este momento. Esto es lo que se celebra en la Navidad, hermanos. Este es el año del Señor. No es el año de César, no es el año de Cirenio, del gobernador de Siria, no es el año de nadie más. Es el año de Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Es una realidad. Esto es un evento que aconteció en tiempo y en espacio real. Y esto es algo que el cristiano, independientemente, mis hermanos, del punto de vista sobre la Navidad, jamás debe de olvidar. Independientemente de lo que considera usted, si está bien celebrar la Navidad o no, es un punto de partida del cual debemos de considerar. Ya que hoy en día, hermanos, separando el cinismo que ataca al cristiano del punto de vista secular hablando, también tenemos que batallar con la perspectiva teológica que niegan eventos históricos de personas que dicen que los hechos no acontecieron así. Esto es en completa contradicción de lo que enseña el Nuevo Testamento, hermanos, el cual afirma que cuando Cristo vino el día de Augusto César, cuando Cirenio era gobernador de Siria, la historia lo ratifica, hermanos. En el Nuevo Testamento lo ratifica de esta manera. Y del momento de su encarnación, hermanos, notamos el primer punto, el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y me parece que estará proyectado, Gálatas 4:4, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabe? La palabra que se utiliza aquí para describir el cumplimiento del tiempo es la palabra griega que significa pleroma. Esta palabra es algo que quiere decir está lleno a su máxima capacidad. Si, por ejemplo, tiene un vaso de agua, usted lo está llenando con el agua, con lo que sale de la llave del agua, y se llena. Llega al punto en que llega al tope y luego ¿qué pasa? Se derrama. Llegó al cumplimiento del tiempo y empieza a derramarse. Esto es lo que indica la palabra griega pleroma, algo que llega y rebosa en términos de volumen. Esta es la palabra griega que nuestro Señor ocupó. Pero hay una palabra en hebreo que me gustaría relacionar con este evento. Y esto nos da la introducción del tiempo. Escuchen bien, hablamos del tiempo y el espacio. El primer versículo de Génesis, versículo 1, capítulo 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La letra A es en el principio. En el principio. Cuando el tiempo, el cual conocemos, comienza a rotar, en el momento de la creación, de nuestro Creador formando todo lo que conocemos el día de hoy. En este momento, hermanos, empieza a correr el tiempo. Este es el inicio de la historia. Las manecillas de reloj comienzan a correr. Empieza a correr el tiempo desde ese punto.
Esta misma historia estaba desde el principio, dice la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios y se movía en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día, se iba moviendo hacia su destino, un destino específico. El tiempo pasaba y el tiempo se iba llenando, por decirlo así. El plan de Dios, el plan y la obra de Dios hasta ese momento crítico en la historia de la humanidad, cuando el tiempo llega y es lleno a su capacidad y se desborda con el nacimiento de un bebé, pero no un bebé cualquier otro, sino el bebé, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Es durante el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Saben, hermanos, no solo que es que esto ocurrió en un cumplimiento del tiempo, sino el punto número 2 nos dice que nos reveló su gloria. Nos reveló su gloria. Y quiero que vayamos una vez más a nuestro texto en el versículo 2 y el versículo 3. Leamos lo que dice la palabra de Dios. No solo que fue el cumplimiento del tiempo, sino dentro del cumplimiento del tiempo, hermanos, el Señor nos mostró su gloria. Observe lo que dice el versículo 2 y 3. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Al contemplar el tiempo en la historia del nacimiento de Cristo, es decir, no pensar en la manera como es difícil no pensar la manera como se humilló el Señor. Al venir aquí a la tierra, Él vino a humillarse y a ocultar su gloria. Escuchamos cada año, hermanos, cómo en estas fechas las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor, hermanos, fueron duras tanto para José como María, y la incómoda forma en la cual esta joven madre dio a luz a su primogénito. Ella había sido obligada, al igual que José, de que fueran a tierra de sus ancestros para poder ser censados, con el propósito de poder entonces pagar impuestos. Muy interesante, mis hermanos, como esta nota, como esto nos dice algo adicional, y quiero que hagamos énfasis en esto, ya que en él encontramos el acatamiento civil, la letra A, el acatamiento civil. Esto es el acatamiento u obediencia civil que demuestra que tanto José como María a una opresión de someterse al gobierno de su época. ¿Sabe? En el día de hoy a veces tenemos que someternos, en efecto, a las demandas del gobierno. En muchas ocasiones no estamos de acuerdo y yo estoy de acuerdo en que no está de acuerdo, ¿verdad? Todo está bien. Pero a veces, hermanos, como podemos ver en esta historia, también hubo un sometimiento cívico de parte de María y de José, ya que tuvieron que hacer exactamente lo que el gobierno le estaba pidiendo que hicieran. Pero al considerar lo que está ocurriendo, las difíciles circunstancias en las que el Señor habría de nacer, hermanos, podemos considerar lo dicho por el profeta Miqueas en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2 profetizó 700 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde había de nacer el Mesías. Dice la palabra de Dios en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos al profeta Miqueas aquí profetizando el nacimiento del Mesías. Bajo esta mano opresora del gobierno, ellos llegaron a la ciudad de Belén, y ahí el niño es donde nacería. ¿Sabe? Cada año consideramos las circunstancias en las cuales nació el niño, ya que no había lugar en el pueblo, no había lugar en el mesón. Todos conocemos la historia. Así que fue necesario que pasara la noche en un establo, porque no había lugar para ellos en la ciudad de David, donde el niño nació y finalmente fue puesto en un pesebre. La tradición nos dice que era un pesebre de madera. La realidad es que era un pedazo de piedra, un comedero de animales. De esta manera consideramos la humillación de Cristo. Escuchamos una y otra vez la historia. A través de la vida de Cristo, mis hermanos, tenemos que considerar lo siguiente. En los evangelios encontramos cómo es que somos testigos de la revelación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en los evangelios hay una muy notable, de la cual
muy brevemente hablamos hace unos momentos atrás. En Mateo capítulo 17 vamos a ver la gloria manifestada. Vaya conmigo, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 2, y veamos lo que es la gloria manifestada de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evento en el cual es muy conocido acerca de la manera como es que el Señor mostró su gloria a través del velo de su piel. Esto ocurrió en el monte de la transfiguración. En este lugar, hermanos, los discípulos fueron testigos cuando de repente, al mirarlo, hermanos, al verlo con sus propios ojos, ellos pudieron ver y ser testigos de lo que estaba ocurriendo. Mateo 17, versículo 1 al 2, Mateo 17, dice así la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos, los discípulos, pudieron ser testigos de lo que en griego se conoce como metamorfo, de donde sacamos la palabra precisamente metamorfosis, una transformación, una metamorfosis en un lugar que ocurrió en un de repente, donde la gloria de Cristo resplandeció y comenzó a brillar, y fueron su rostro más blancos que la nieve. En este momento los discípulos, hermanos, caen de cara y empiezan a escuchar una conversación entre Cristo, Moisés y Elías. Jesús se pone a conversar con ellos, y fue en este momento que la gloria de nuestro Señor fue expuesta. Pero lo que muy seguido pasamos desapercibido es que la llegada de Cristo no solo fue humillante, sino que estas mismas circunstancias de la gloria de Dios también se presentaron en ese momento, en donde básicamente un niño estaba naciendo a escasas cuadras de ese lugar. Estaba ocurriendo algo muy importante. Hay un despliegue de la gloria de Dios, una poderosa exhibición y manifestación de la gloria de Dios, que invade a los más humildes de los jornaleros, cuales se encuentran en medio del campo, como lo dice una vez más en Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7. Regresemos al texto una vez más y veamos lo que dice en el versículo 6 al 7, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Capítulo 2 de Lucas: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Oh, by the way, dice el americano, ¿qué quiere decir primogénito? Primogénito quiere decir uno de más. Podrían haber sido 2, podrían haber sido 10, pero estamos hablando de María, que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito, el cual nos indica que en efecto María tuvo más hijos. Es la palabra de Dios. Versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En estos versículos aquí vemos la humillación de nuestro Señor, pero nos da una más amplia descripción de esta escena en el versículo 8, y quiero que sigamos leyendo. Pero antes de hacerlo, déjeme dar el punto número 3, la inevitable reacción. La inevitable reacción, ya que es inevitable la reacción del ser humano al verse expuestos a la gloria de Dios. En el versículo 8 y 9 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Escuche la palabra gran temor. La palabra gran temor se refiere a un temor, a un temor al dolor, a un temor a algo físico, a la manifestación física de la gloria de Dios, en la cual el ser humano no está apto para poder contemplar. Observe conmigo las diferentes ocasiones, hermanos, cuando se habla acerca de la gloria de Dios, se habla de un resplandor, se habla de la letra A, del fuego en el cual nos recuerda en Hebreos 12, 29, donde dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta y es tan grande que eclipsa la misma luz del sol. Más grande, hermanos, que aún la luz del sol en su mero cenit, a las puras 12 de la mediodía. Por cierto, no debemos de mirar el sol con nuestros ojos únicamente sin nada de protección. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Cuando hay un eclipse, mis hermanos, sabemos que nos dicen, los maestros le dicen a los niños y los padres le recuerdan a los niños, no mires el eclipse con tus ojos. ¿Se acuerdan de eso cuando estaban chiquitos? Y uno de todas maneras, a ver, y después tiene los lentes. Y ahora por eso tengo que usar lentes, ¿verdad? Por travieso. Bien, pero mis hermanos, es una realidad de que no podemos mirar al sol con nuestros propios ojos. Recuerde esto, el sol es un objeto creado por nuestro Creador y es únicamente un pequeño brillo de lo que es el gran brillo de la gloria de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que estos pastores se encuentran ahora expuestos a la gloria de Dios. La historia nos dice que cuando estos se mantuvieron expuestos al brillo que eclipsaba el brillo del mismo sol, hermanos, recuerde esto: si el ser humano se le advierte a no ver el sol directamente con nuestros propios ojos, el cual es tan solo un objeto creado, ¿cuánto más, hermanos, mira la gloria de Dios? Y aquí estos humildes pastores, no teniendo un estudio, digamos, no se encontraban ellos en el campo teniendo un estudio bíblico, sino que de repente se encuentran rodeados por la gloria de Dios. Ellos, los pastores, eran tan subestimados en la época de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que la historia nos dice que ni siquiera se les podía considerar a ellos para que fueran testigos en una corte legal entre los mismos hebreos. Estos pastores, hermanos, que eran tan despreciados que nadie deseaba ser un pastor, porque eran un trabajo muy bajo, era completamente despreciado. No se les podía creer a estas personas. La gloria de Dios instantáneamente les empezó a brillar y se encendió como una luz, no como la luz del sol, no como la luz de la luna, no como la luz de las estrellas, sino como la misma gloria de Dios. Ellos tuvieron gran temor, hermanos, y no tan solo por el despliegue de luz que hubo, sino también por el sonido. La letra B, el sonido. Junto con la manifestación de la gloria de Dios, viene con ella el sonido de las voces angelicales. No como la voz de su servidor cantando ahorita hace unos momentos, mis hermanos, pero la voz angelical, la voz del gozo de los ángeles que daban gloria a Dios. Versículo 10 al 13, vamos ahí. Versículo 10 al 13. Dice la palabra: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, hasta ahí, no temáis, les dice el ángel, no temáis. Pero ¿por qué no? Si este es el tiempo perfecto para temer. No temáis. Este es un tiempo de gran gozo, uno que es sin igual, uno del cual el mundo entero ha estado esperando. Los pastores habían sido seleccionados para ser testigos de este evento. ¿Por qué? ¿Porque este niño le había nacido a María? No. ¿Porque este niño le había nacido a José? No. Sino que dice la palabra, no, sino que os ha nacido a cada uno de ustedes, tanto a usted como a mí. Dice la palabra de Dios, os ha nacido. ¿Sabe algo interesante que hay que notar aquí? Dice que inmediatamente después de ver este despliegue de gloria, antes de que vayamos ahí, quiero que veamos un pasaje muy similar, hermanos, para que entendamos la gloria de Dios y que entendamos el despliegue de lo que están observando estos pastores. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes capítulo 6. Quiero que vayamos ahí, mis hermanos. No va a estar proyectado. Búsquenlo en su Biblia. Segunda de Reyes capítulo 6. En el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 6. Lo que está ocurriendo aquí mientras llegamos, hermanos, le voy a explicar lo que está pasando. Siria entonces está buscando atacar a Israel por diferentes ángulos. Cada vez que se preparan ellos para hacer el ataque, Israel viene y los derrota. Se vuelven a preparar los sirios y van a atacar a Israel. Una vez que llegan al lugar donde va a ser la batalla, Israel viene y los derrota. Y vuelve a ocurrir.
Hasta que el rey de Siria dice: ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un traidor entre nosotros. ¿Quién es el traidor que está con el rey de Israel? Háganoslo saber de este momento. Y alguien le dijo: no, señor rey, no es ningún traidor. Es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, cada vez que tú te preparas y lo dices en secreto, el Señor se lo revela. Va Eliseo con el rey y le avisa lo que va, tus planes. Entonces dice el rey de Siria: si esa es la ocasión, manda entonces a un ejército a que derroque a este Eliseo. Y manda de noche a su ejército, bien preparado. De mañana, el siervo de Eliseo se levanta a preparar el desayuno, machaca con huevo, o papas con chorizo, no sé. Se levanta el siervo de Eliseo, empieza a cocinar y se da cuenta que hay algo muy interesante alrededor de ellos. Va con Eliseo y le dice: maestro, estamos rodeados, el ejército de Siria nos rodea, que estamos acabados, ya nos encontraron, ya nos ubicaron y ahora no tenemos para dónde correr. Eliseo le dice en el versículo 15 en adelante: y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La gloria de Dios. Lo que el siervo de Eliseo tuvo el privilegio de ver fue el ejército de las huestes celestiales. Un ejército de ángeles que se encuentran en ese mismo lugar, en el mismo lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo ejército de huestes celestiales está ahora adorando al Señor. En el versículo 13 y 14 de Lucas 2, regresemos ahí y veamos lo que ocurre en esta ocasión. Lucas nos dice lo que ocurre, ya que el ángel está hablando con los pastores, y en ese momento hay un despliegue de la gloria de Dios, de las huestes celestiales que están adorando a nuestro Señor. Estas mismas huestes celestiales en las cuales estuvieron presentes en este tiempo de Eliseo, ahora están presentes en el nacimiento de nuestro Señor. Y dice lo siguiente en el versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué tan grandiosa visión. Primeramente vemos aquí la luz del resplandor de la gloria de Dios. Ahora vemos el sonido de la alabanza que decía: gloria a Dios en las alturas. Estos son los pastores. Estos pastores que no esperaban esto. En ese mismo lugar fueron y encontraron lo que había señalado el ángel. Observe las palabras ahí, continuando en la lectura de nuestro texto el día de hoy, en el versículo 15 al 17. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Debido al gran despliegue de luz y del sonido de la alabanza, ellos van a ver al bebé que está recostado en un pesebre. Ya para finalizar, hermanos, para terminar esta breve historia, permítanme hacerle una pregunta. Déjeme hacerle esta pregunta. Si usted supiera que Dios encarnado está a una corta distancia de este lugar, si usted supiera de que en efecto el niño Jesús ha nacido, y tenemos la capacidad y la facilidad de poder ir a verlo, dígame una cosa: ¿qué tanto se tardaría antes de ir a verlo? La palabra enfatiza diciendo que ellos fueron.
Dice la palabra, pues apresuradamente y le hallaron. ¿Saben? Ya han pasado 2000 años aproximadamente de este acontecimiento. Y hay personas en este momento, quizás en este recinto, que están sin ninguna prisa de encontrarlo. Si usted está en esta condición o conoce a alguien que está en esta condición, permítanme sugerirlo que vaya hoy, que lo haga hoy. Haga esa invitación de que conozcan al Mesías que acaba de nacer. Tenemos esta semana para poder compartir el Evangelio. Esta semana para poder pasar una invitación de que vengan al evento que está preparándose la iglesia. Que la iglesia está preparando para la comunidad, para su compañero, para su vecino, para su conocido o su hermano. Invítelo, corra y dígale, te invito para que vengas y escuches el Evangelio. Mi pastor estará predicando el Evangelio de este lugar de una manera muy sencilla, muy práctica, para que lo escuchen y sean expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Por ello, mis hermanos, inviten a alguien, traigan a alguien aquí. El día de hoy, hermanos, nos recuerda la necesidad que tenemos de ir inmediatamente a compartir la verdad eterna del Evangelio de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de explorar este pasaje que es tan conocido en estas fechas, que, Señor, no podría decir que es el tiempo de Navidad sin poder leer de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.